Soy el Dr. Marco Sánchez, biólogo marino. Llevo más de 15 años explorando los misterios del océano, pero nunca había sentido una mezcla tan intensa de emoción e incertidumbre como la que me embargaba esta expedición. Desde el primer día que me ofrecieron liderar esta misión, supe que era algo grande, algo diferente. El agujero azul perdido, lo llamaron. Una formación submarina de proporciones colosales, un sumidero en el Caribe que no se había registrado hasta ahora. Lo descubrimos por accidente, como ocurre con muchas maravillas de la ciencia. Una simple exploración de rutina con el sonar en aguas que ya creíamos haber cartografiado por completo, y ahí estaba, un abismo oculto, un agujero en el fondo del océano que no debería estar allí. Era demasiado profundo, demasiado extenso para haber pasado desapercibido durante tanto tiempo. Pero lo más inquietante no era su tamaño, sino las lecturas que provenían de sus profundidades. Recuerdo la primera vez que vi esas lecturas. El sonar nos devolvía imágenes borrosas, confusas, como si algo en las profundidades estuviera interfiriendo. No había corrientes conocidas que justificaran ese comportamiento. Algo estaba vivo allá abajo. Por supuesto, esto solo avivó la curiosidad entre la comunidad científica, y en pocas semanas, la expedición estaba en marcha. Fui elegido para encabezarla por mi experiencia con ecosistemas profundos, con los mejores en sus respectivos campos. Lucas, el ingeniero en tecnología submarina, era un genio con los sistemas de navegación y las reparaciones de última hora, indispensable en un lugar tan inexplorado. Jorge, nuestro paleontólogo, había dedicado su vida a estudiar criaturas extintas, y estaba emocionado con la posibilidad de encontrar fósiles únicos en esas aguas. Ana, la geóloga, estaba obsesionada con las formaciones rocosas y cómo podían haberse creado esas cavidades en el lecho marino. Y luego estaba Clara, nuestra doctora, siempre calmada y alerta, lista para cualquier emergencia médica. Viajamos en un barco de investigación relativamente pequeño, pero equipado con lo último en tecnología. El amanecer sobre el Caribe pintaba un paisaje engañosamente sereno. El mar se extendía en todas direcciones, azul y brillante, reflejando el cielo como un espejo. Desde la cubierta del barco, todo parecía tranquilo, casi perfecto, como si el océano no escondiera secretos. Pero sabíamos que lo hacía. Justo debajo de nosotros, oculto por las aguas cristalinas, se encontraba el sumidero que nos había traído hasta aquí. El agujero azul perdido. Un abismo que parecía haber burlado a los mapas durante siglos, esperando a que alguien lo descubriera. El objetivo era simple, explorar las profundidades del agujero azul y documentar cualquier forma de vida o fenómeno geológico. Mientras revisábamos el equipo una última vez, sentí que algo no estaba bien, aunque no podía explicarlo. Miré hacia la superficie del agua, que parecía inofensiva. El mar estaba tan quieto que podías ver el reflejo del barco sin distorsiones. Pero bajo esa calma, el abismo nos esperaba. Lucas revisaba los controles del pequeño submarino con precisión meticulosa. Su rostro estaba serio, concentrado, pero incluso él parecía más callado de lo habitual. «Todo está en orden», dijo finalmente. «Podemos bajar cuando quieran». Miré una última vez al equipo. Jorge observaba las lecturas en su tableta, haciendo anotaciones rápidas. Ana ya tenía sus manos en los controles de su equipo, lista para obtener las primeras muestras de las rocas del sumidero. Clara estaba detrás, tranquila, pero lista para cualquier eventualidad. Aunque las condiciones en la superficie eran perfectas, todos compartíamos esa extraña sensación de inquietud. Era como si el sumidero estuviera vivo, como si algo en él nos estuviera esperando. Nos embarcamos en el pequeño submarino, un vehículo esférico y compacto, diseñado para resistir las enormes presiones del fondo marino. En cuanto las compuertas del submarino se cerraron, sentí un escalofrío recorrerme. El sonido del océano, los leves murmullos del barco, todo quedó atrás. El silencio en el interior del sumergible era opresivo. Lucas encendió los motores, y con un ligero estremecimiento, el submarino comenzó su descenso. Los primeros metros fueron como cualquier otra inmersión. La luz del sol aún penetraba en las aguas, iluminando las paredes del sumidero que se abrían a nuestro alrededor.
Las formaciones rocosas que delimitaban el agujero parecían talladas por manos invisibles, con líneas afiladas y misteriosas. El agua era clara, de un azul profundo, y desde donde estábamos, parecía que podíamos seguir descendiendo para siempre. Pero algo en esas paredes era diferente, como si contuvieran una historia olvidada, una historia que estábamos a punto de desenterrar. A los 100 metros, las primeras lecturas del sonar aparecieron en las pantallas. No había nada fuera de lo común. Algunas pequeñas formas de vida nadaban a nuestro alrededor, criaturas marinas curiosas, inofensivas. Todo parecía normal. Hasta ese punto, era una misión rutinaria. Todo sigue bien, dijo Lucas, sin apartar la vista de los controles. La presión es normal. Seguimos bajando. Cuando alcanzamos los 150 metros, la luz comenzó a desvanecerse. Ya no veíamos el azul profundo del océano, solo había una oscuridad cada vez más densa que rodeaba al submarino. Las paredes del sumidero se alzaban como gigantes de piedra a ambos lados, pero más allá de eso, no podíamos ver nada. Encendimos los focos del submarino, pero incluso ellos parecían no hacer mella en la oscuridad. El agua se volvía espesa, como si absorbiera la luz de nuestros proyectores. A 200 metros, todo cambió. El submarino se sacudió levemente, como si hubiera pasado por una corriente, pero los instrumentos no detectaban nada. Era una sensación, más que un fenómeno físico, como si algo invisible hubiera rozado el casco. Lucas ajustó los controles, inquieto. ¿Sentiste eso?, le pregunté. Él asintió, sus ojos fijos en las pantallas. Algo no va bien. No es una corriente, no debería haber ninguna aquí. Mientras bajábamos más, la atmósfera dentro del submarino se volvió cada vez más densa. No había señales claras de peligro, pero la presión psicológica comenzaba a hacer mella en todos nosotros. Era evidente que todos sentíamos lo mismo. Algo allá abajo, en la oscuridad, nos observaba. Los monitores comenzaron a mostrar lecturas erráticas. ¿Qué está pasando con los instrumentos?, preguntó Jorge, mirando la pantalla del sonar. Las imágenes que antes habían mostrado formas claras y definidas ahora eran borrosas, distorsionadas, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Las sombras en la pantalla se movían de manera errática, sin un patrón discernible. Es como si algo estuviera interfiriendo con los ecos, explicó Lucas, tratando de ajustar los controles. Pero no hay nada en el agua que pueda causar esto. Justo cuando dijo eso, una figura pasó rápidamente frente a nosotros, a lo lejos. No era clara, solo una sombra que se movió con una velocidad antinatural. Nadie habló por unos segundos, y todos nos quedamos helados, mirando al frente. ¿Qué fue eso?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro. No lo sé, respondí, tratando de mantener la calma. Podría ser un pez, tal vez un calamar algo grande, pero inofensivo. Sin embargo, todos sabíamos que no era cierto. Lo que había pasado frente a nosotros era algo más, algo que no pertenecía a las aguas superficiales. Algo que vivía en el fondo del abismo. La presión dentro del submarino aumentaba a medida que descendíamos más. A 250 metros, el agua ya no era simplemente oscura. Era un vacío total, una negrura que devoraba la luz. Ni siquiera nuestros focos más potentes lograban penetrar más allá de unos pocos metros. Era como si el océano mismo estuviera tratando de ocultar algo, como si quisiera mantener sus secretos a salvo. El silencio en la cabina era insoportable. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus propios pensamientos. Podíamos sentir la presión de la oscuridad que nos rodeaba, pero ninguno quería admitirlo. Las paredes del sumidero se habían desvanecido de nuestra vista, ahora solo estábamos rodeados por una vasta nada. El submarino seguía su lento descenso hacia lo que parecía ser el corazón de la oscuridad misma. A medida que bajábamos más allá de los 250 metros, la cabina se llenaba de silencio, interrumpido solo por los sonidos del sistema de respiración y el débil murmullo de los instrumentos. El ambiente era opresivo. A esa profundidad, el océano no se comporta de la manera que normalmente esperarías. Las corrientes son mínimas, la vida escasa, y cualquier criatura que exista lo hace en condiciones extremas.
Pero aquí, en este abismo, todo parecía diferente. Lucas, sentado frente a los controles del sonar, fruncía el ceño mientras observaba las lecturas. Algo estaba interfiriendo con los ecos que enviábamos. El radar, que normalmente debía ser nuestra herramienta más fiable, mostraba imágenes distorsionadas, como si hubiera algo en el agua que lo desviara o lo manipulase. Esto no tiene sentido, murmuró, ajustando los controles por tercera vez. No hay corrientes a esta profundidad que justifiquen estas lecturas. Me incliné hacia la pantalla. Los ecos aparecían como manchas borrosas, manchas que se movían lentamente en la lejanía. Normalmente, un sonar da imágenes claras, con las formas de las rocas o los objetos delineadas con precisión. Pero aquí no había forma ni estructura discernible, solo esas sombras cambiantes, siempre moviéndose. ¿Podría ser algún tipo de interferencia magnética?, sugirió Jorge, mientras trataba de analizar las lecturas con un toque de ansiedad en su voz. O tal vez gases liberados por las rocas. El ingeniero negó con la cabeza. No es eso. He trabajado en misiones más profundas que esta, y nunca he visto algo parecido. Parece que algo está interfiriendo activamente. El resto del equipo permanecía en silencio, sus ojos fijos en las pantallas o en el oscuro abismo que nos rodeaba. Sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible, ya no estábamos en un ambiente marino común. Esto era distinto, y algo en las profundidades estaba respondiendo a nuestra presencia. Mientras Lucas continuaba ajustando los controles, de repente las lecturas del sonar volvieron a captar algo. Esta vez, la pantalla mostró un objeto mucho más definido, una forma grande, alargada, que se movía a unos metros de distancia. No era una roca ni una formación natural. Algo vivía en este abismo. Y estaba cerca. ¿Qué es eso?, preguntó Ana, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, llenos de una mezcla de curiosidad y miedo. Sea lo que sea, es enorme, respondí, incapaz de ocultar mi asombro. Como biólogo, ver algo tan grande en estas profundidades era fascinante. La vida en el océano profundo suele ser pequeña y adaptada a la escasez de alimento, pero lo que fuera esa cosa rompía todas las reglas. Jorge intentó racionalizarlo. Podría ser una manta gigante o una especie de calamar. Ambos tienen dimensiones considerables en aguas profundas. Pero todos sabíamos que esto era algo más. Las lecturas del sonar lo mostraban claramente, la forma no estaba nadando como lo haría una manta o un calamar. Era más grande, y sus movimientos eran lentos, pesados, como si la criatura estuviera completamente adaptada a esta oscuridad y no tuviera prisa por desplazarse. Lucas, normalmente tranquilo, comenzó a mostrarse visiblemente preocupado. No me gusta esto, dijo finalmente, con los ojos clavados en las pantallas. No podemos verla con las cámaras, pero está ahí, moviéndose alrededor. ¿Qué crees que es?, pregunté, aunque ya intuía que la respuesta no sería simple. Quizá algún animal prehistórico, sugirió el paleontólogo, más emocionado que asustado. Hay teorías de que ciertos depredadores del Cretácico sobrevivieron en áreas aisladas. ¿Qué tal si el sumidero ha preservado algunas de estas especies? Era una idea tan fantástica como estremecedora. Si algo así había sobrevivido en este abismo, sus adaptaciones debían ser extremas. Habrían pasado millones de años en la oscuridad, evolucionando para sobrevivir en un entorno completamente aislado. No había duda de que lo que estábamos viendo no era algo común. A medida que descendíamos a los 300 metros, vi las primeras señales de vida bioluminiscente. Peces pequeños, ciegos, con cuerpos translúcidos que emitían luces débiles y parpadeantes. Criaturas que, en otras circunstancias, serían dignas de un estudio profundo. Pero ahora, en medio de la creciente tensión, apenas les presté atención. Estas criaturas de luz no eran las que nos preocupaban. Eran las sombras enormes que se deslizaban más allá de nuestro alcance. Mi mente volaba con posibilidades, no podía evitar sentir una extraña fascinación ante lo desconocido. Si eran animales, si eran criaturas que habían evolucionado en este abismo aislado durante millones de años, debían ser completamente únicos.
Estaba ante un descubrimiento que podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la vida en el océano profundo. Pero, al mismo tiempo, había un peligro inherente en esta situación. Si eran depredadores, no teníamos forma de defendernos. El submarino, aunque robusto, no estaba diseñado para enfrentarse a algo de ese tamaño. Los ecos distorsionados que habíamos visto antes seguían apareciendo en los sensores, pero ahora parecían más definidos, más precisos. Lucas, con el rostro iluminado por el resplandor verdoso de la pantalla del sonar, trataba de captar mejor las imágenes que comenzaban a formarse frente a nosotros. «Esto es grande», murmuró, su voz apenas un susurro. Me incliné hacia la pantalla. Ahí estaba, una forma alargada, enorme, que se movía lentamente por debajo del submarino. Era mucho más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos visto hasta ahora. Su longitud parecía descomunal, extendiéndose más allá del alcance de nuestros sensores. Se movía con una lentitud inquietante, como si estuviera completamente en su entorno, como si supiera que nada podía detenerla. ¿Es un animal?, preguntó Ana, con voz temblorosa. Definitivamente lo es, respondí. Pero nunca he visto nada parecido. Esto no es un calamar gigante, ni una ballena. Es algo más. Los latidos de mi corazón sonaban en mis oídos. Sabía que había criaturas gigantes en las profundidades del océano, animales que nunca habían visto la luz del sol y que vivían en completa oscuridad. Pero esto no se comportaba como un simple depredador. Este ser se movía como si estuviera acechando, como si nos estuviera observando, esperando el momento justo para acercarse. Lucas trató de ajustar el sonar para obtener una imagen más clara, pero algo extraño sucedía. La criatura parecía desvanecerse de la pantalla cada vez que intentaba enfocarla. Era como si la misma tecnología que habíamos traído para explorar fuera inútil con ella. Aún así, los ecos continuaban llegando. Sabíamos que estaba allí, justo debajo de nosotros. «Está cerca», dijo Clara, rompiendo el silencio. Su tono estaba cargado de alarma. Era como si hasta ella, la más tranquila del equipo, sintiera el peso del peligro inminente. «Podemos sentirlo en el casco», añadió Jorge, mirando hacia el suelo, como si el contacto físico con el submarino pudiera darle más información que los instrumentos. Era cierto, el submarino temblaba de forma casi imperceptible, una ligera vibración que se extendía por las paredes metálicas, como si algo masivo se moviera a nuestro alrededor. De repente, una señal fuerte apareció en el sonar. Era la criatura, acercándose de manera más directa. Todos los indicadores en los paneles empezaron a parpadear, alertándonos de que algo grande, inmenso, se estaba moviendo hacia nosotros con velocidad. No era un simple deslizamiento por las aguas oscuras. Estaba tomando la decisión de atacarnos. En ese instante, lo sentimos. El impacto fue devastador. Todo el submarino tembló violentamente, como si hubiéramos chocado de frente contra una montaña invisible. El sonido fue ensordecedor, un crujido metálico que hizo eco dentro del pequeño espacio. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Ana, su rostro pálido por el miedo. El submarino giró descontroladamente, como si fuéramos una simple hoja arrastrada por una corriente. Lucas luchaba por recuperar el control, sus manos moviéndose frenéticamente sobre los controles, pero era inútil. Algo nos había golpeado, algo colosal, y ahora estábamos a merced de ese monstruo. Miré por la ventana del submarino, tratando de ver qué nos había atacado, pero todo lo que veía era oscuridad. El agua parecía aún más densa, como si estuviera cubriéndonos con una manta negra que no permitía ver lo que se acercaba. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Estábamos indefensos. El ingeniero seguía peleando con los controles, pero la criatura no había terminado. Otra sacudida nos alcanzó desde abajo. Esta vez fue más fuerte, más directa. Sentimos como el submarino fue arrastrado, empujado por una fuerza descomunal. «Es un ataque deliberado», grité, mi mente procesando rápidamente lo que estaba sucediendo. «No es un animal cualquiera. Está cazando». Lucas, jadeando por el esfuerzo de mantener el control, gritó: «Voy a intentar ascender, pero no sé si los motores aguantarán».
Las luces parpadearon, y por un segundo, vi algo. «Allí está», grité, señalando la ventana. Lo vi. Todos giraron la cabeza, pero ya era tarde. La criatura había desaparecido nuevamente en la negrura. Estaba jugando con nosotros. Acechando desde las sombras, atacando cuando menos lo esperábamos. Su inteligencia, o al menos su instinto, era inquietante. No era una simple bestia, era un depredador. El submarino se sacudió de nuevo, esta vez con una fuerza que nos hizo pensar que todo acabaría en ese instante. Mi cuerpo fue lanzado contra las correas de seguridad, la respiración contenida mientras la estructura crujía. Los sonidos se mezclaban, los sistemas de alerta, y el eco lejano de algo que se movía allá afuera, en la negrura. «Revisa el estado de los motores», le grité a Lucas, luchando por mantener la calma mientras el submarino giraba en un movimiento irregular. Podía ver el pánico en los ojos de mis compañeros. El ingeniero, con la mandíbula tensa, comenzó a revisar el panel de control, sus dedos moviéndose con una precisión que desmentía el temblor en sus manos. «Hemos perdido una parte del sistema de propulsión», informó, con voz tensa. Sabíamos lo que eso significaba, no podíamos quedarnos donde estábamos. No solo porque el submarino estaba dañado, sino porque esa cosa, lo que sea que nos hubiera embestido, estaba ahí afuera, esperando. La criatura, aunque no la habíamos visto con claridad, era colosal. No era solo un animal perdido en las profundidades, era un depredador. Y lo que habíamos experimentado no era un ataque a ciegas, era una cacería deliberada. Estábamos en su territorio. «¿Alguien la ha visto?», preguntó Clara, rompiendo el silencio. «¿Alguna imagen clara?». Negué con la cabeza. Lo poco que habíamos visto era apenas una sombra. Algo gigante, más grande que cualquier animal conocido. No sabíamos qué era, pero sabíamos que volvería. No podíamos quedarnos quietos, atrapados en medio de la nada. Mientras Lucas trataba de mantener los controles estables, los sensores del radar comenzaron a mostrar algo nuevo. En el mapa tridimensional del fondo marino, una serie de túneles submarinos aparecían a poca distancia. No eran naturales, las paredes eran demasiado lisas, demasiado regulares. Quizás fueran formaciones geológicas inusuales, o tal vez, algo más. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando las lecturas. Él se inclinó hacia la pantalla, sus ojos recorriendo la imagen. «Parece un sistema de túneles. Podrían ser cavernas conectadas bajo el lecho del sumidero. Podemos usarlas», sugirió Ana. «Si nos metemos ahí, al menos podríamos alejarnos de la criatura. Tal vez incluso encontremos un lugar para refugiarnos mientras intentamos una reparación». Sabíamos que era arriesgado. Los túneles podían ser inestables, podían derrumbarse o llevarnos aún más profundo en el océano. Pero quedarnos expuestos era peor. «Es lo único que tenemos», dije finalmente. «Dirijámonos hacia los túneles». Lucas asintió, con esfuerzo, comenzó a maniobrar el submarino en esa dirección. Los motores, dañados y luchando, emitían un sonido irregular, pero aún así nos movíamos. Cada metro que avanzábamos parecía una eternidad. El silencio dentro del submarino era casi opresivo, roto solo por el zumbido de las máquinas y el eco distante de algo que se movía bajo el agua. A medida que nos acercábamos a la entrada de los túneles, la oscuridad se hacía aún más densa. Nuestras luces apenas lograban penetrar unos pocos metros, y el entorno comenzó a cambiar. Las paredes del sumidero se curvaban hacia adentro, formando un pasaje que descendía a una profundidad mayor. El espacio se hacía más estrecho, y las formaciones rocosas a nuestro alrededor se volvían cada vez más irregulares. «Esto es demasiado ajustado», murmuró Jorge, con voz llena de preocupación. «Si el submarino choca con algo, podríamos quedarnos atascados». Finalmente, entramos en uno de los túneles. Era estrecho, más de lo que habíamos imaginado. Las paredes se cerraban sobre nosotros como una trampa, pero al menos, por ahora, estábamos fuera del alcance directo del depredador. La luz de nuestros focos revelaba las texturas de la roca que rodeaba el pasaje, superficies lisas, erosionadas por milenios de corrientes submarinas.
El submarino avanzaba con dificultad, y cada metro ganado era una pequeña victoria. Los ecos del sonar comenzaban a desvanecerse, lo que significaba que la criatura, al menos por ahora, no podía seguirnos en ese espacio reducido. Sin embargo, el ambiente era inquietante. Las paredes del túnel parecían vibrar con energía, como si nosotros mismos fuéramos intrusos en un lugar prohibido. ¿Escuchan eso?, preguntó Clara de repente, inclinando la cabeza hacia un lado. Me detuve, tratando de concentrarme en los sonidos. Al principio, solo oía el zumbido bajo de los sistemas del submarino y los leves crujidos del casco bajo la presión. Pero luego lo escuché, un murmullo, casi como el de una corriente oculta. No era agua moviéndose. Era algo más. Algo profundo, subterráneo, como un latido distante, un susurro antiguo. Es el túnel, dijo Lucas, aunque no sonaba convencido. Está causando reverberaciones. Nada más. Nos adentramos más en el laberinto submarino, sabiendo que cada segundo que pasábamos ahí dentro nos alejaba del monstruo, pero también nos llevaba más lejos de la posibilidad de escapar. El radar seguía mostrando bifurcaciones en el túnel, y mientras decidíamos qué dirección tomar, me di cuenta de una verdad incómoda: estábamos navegando a ciegas en un territorio desconocido. La luz de los focos apenas lograba iluminar el oscuro pasaje submarino, pero lo poco que revelaba era suficiente para hacernos sentir una opresión creciente en el pecho. Estábamos entrando en un lugar que parecía fuera del tiempo, como si la vida aquí se hubiera detenido hace millones de años. Esto no es natural, murmuró Jorge, mientras sus ojos recorrían con fascinación las formaciones que se extendían a nuestro alrededor. Miren esas paredes. Erosionadas, pero con una precisión extraña, como si hubieran sido moldeadas de algún modo. Nos detuvimos en una cavidad más amplia dentro del túnel, una especie de cámara. Las paredes se extendían en una cúpula irregular, y la luz de nuestros focos reveló algo que ninguno de nosotros esperaba ver. Pegados a las superficies rocosas, atrapados en el tiempo, estaban los restos fosilizados de criaturas que parecían haber habitado este lugar hace eones. Fósiles, susurró el paleontólogo, boquiabierto. Son fósiles de animales marinos, pero esto no tiene sentido. Algunas de estas especies están extintas desde el Cretácico. Mis ojos recorrieron las formas de esas criaturas atrapadas en la roca. Eran seres que nunca había visto antes, algunos con cuerpos serpentinos, otros con caparazones duros y retorcidos. Sus formas eran imponentes, extrañas, una mezcla de lo familiar y lo desconocido. Eran criaturas prehistóricas, de un tiempo en que el océano era gobernado por bestias de dimensiones colosales. Es como una tumba, dijo Ana en un tono casi reverente. Un cementerio submarino. Jorge, a pesar de estar claramente asustado, no podía ocultar la fascinación en sus ojos. Esto es un descubrimiento histórico. Estas criaturas han estado atrapadas aquí durante millones de años, conservadas por la presión y la temperatura del agua. Nunca había visto algo así. Mientras observábamos los fósiles con asombro, me di cuenta de algo más. Entre los restos petrificados, había huesos que no estaban fosilizados. Huesos recientes, grandes, esparcidos por el suelo del túnel. Me acerqué a ellos, iluminándolos con mi linterna. Eran enormes, mucho más grandes que cualquier animal que habríamos esperado encontrar en estas profundidades. Jorge, mira esto, le llamé, señalando los restos. Se acercó, y al verlos, su rostro cambió de expresión, pasando de la fascinación al pánico. Esto no puede ser, dijo con la voz temblorosa. Estos huesos son recientes. Y son demasiado grandes para cualquier criatura marina actual. Los restos estaban astillados, destrozados, como si algo los hubiera triturado con una fuerza brutal. Esto no es un cementerio, dije, sintiendo una creciente sensación de miedo. Es un lugar de caza. Lucas, que estaba monitorizando los sistemas del submarino, nos llamó desde la cabina. Algo no está bien. El radar sigue captando lecturas erráticas. No creo que estemos solos. Todos sentíamos la misma sensación de peligro. Y me di cuenta de la verdad. Este lugar, estas cuevas no solo habían sido un refugio para criaturas prehistóricas.
Algo había estado cazando aquí durante milenios, algo lo suficientemente fuerte como para aplastar a esas criaturas gigantescas y hacerlas pedazos. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Clara. «Este no es un lugar seguro». Sabía que tenía razón. El aire en la cabina del submarino estaba cargado de tensión, y cada uno de nosotros podía sentirlo, el peso de misterio que impregnaba ese lugar, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de retroceder, un sonido profundo reverberó a través del túnel. Era un eco bajo, gutural, que sonaba en las paredes de roca. Era imposible saber de dónde venía exactamente, pero todos sabíamos lo que significaba. Algo estaba cerca. Algo vivo. «Lucas, pon los motores en marcha», le grité, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Él comenzó a accionar los controles, pero justo cuando el submarino empezó a moverse, lo sentimos. Una vibración, profunda y lenta, que venía del fondo del túnel. Era como si el mismo suelo bajo nuestros pies estuviera respirando, palpitando con una energía oscura y ancestral. «¿Lo sienten?», preguntó Ana, con sus ojos muy abiertos. «Es como si el túnel estuviera vivo». «Eso no es el túnel», respondí, con un nudo formándose en mi estómago. «Es la criatura». El sonido volvió, más fuerte esta vez. Algo se movía a lo lejos, en la oscuridad, más allá de la luz de nuestros focos. No podíamos verlo, pero su presencia era inconfundible. Y lo peor de todo, estaba viniendo hacia nosotros. «Rápido», exclamó Jorge, su voz quebrada por el pánico. «Tenemos que salir de aquí antes de que esa cosa nos encuentre». El submarino comenzó a moverse lentamente, pero sabíamos que no sería suficiente. La criatura estaba cada vez más cerca, y su simple movimiento hacía temblar las paredes de roca que nos rodeaban. Sentíamos el peso de su masa desplazando el agua, creando corrientes que sacudían al submarino de un lado a otro. Miré por la pequeña ventana de la cabina y vi algo moverse en la negrura. «Está cazando», dije en voz baja. «Nos está cazando». Los huesos recientes, los fósiles, todo cobró sentido en ese momento. No éramos los primeros en ser atrapados en esas cuevas. Durante milenios, esa criatura había cazado aquí, atrapando a cualquier ser vivo que se aventurara demasiado cerca. Y ahora, nosotros éramos su próxima presa. Mientras avanzábamos, el eco de los movimientos de la criatura se hacía más fuerte, como si estuviera a punto de alcanzarnos. La presión dentro del submarino crecía con cada segundo, mientras tratábamos desesperadamente de escapar de ese lugar infernal. Algo enorme estaba detrás de nosotros, acercándose con una rapidez estremecedora. Estábamos atrapados. El submarino avanzaba con dificultad por los estrechos túneles submarinos, pero era obvio para todos que estábamos en una trampa. La criatura nos había guiado deliberadamente hacia las cuevas, empujándonos como si supiera exactamente cómo acercarnos, cómo hacernos vulnerables. Cada segundo que pasaba, la sensación de estar acorralados se volvía más intensa, más insoportable. Lucas luchaba por mantener el submarino en movimiento, pero las sacudidas constantes del agua y el eco de los movimientos de la criatura hacían que cada maniobra fuera un riesgo. Las paredes de roca a nuestro alrededor crujían, como si los temblores provocados por el depredador estuvieran desestabilizando toda la estructura. «Esto no es una coincidencia», dije, tratando de mantener mi voz firme a pesar del miedo que sentía. «Nos está acorralando aquí abajo». «¿Cómo puede ser posible?», preguntó Ana, sin apartar los ojos de los sensores. «¿Cómo puede algo así planearlo?». Sabía que la pregunta era por puro miedo tratando de encontrar una explicación lógica. La idea de que una criatura marina pudiera tener un comportamiento tan estratégico, casi inteligente, iba más allá de lo que cualquier biólogo o científico podía prever. Y sin embargo, ahí estábamos, atrapados en un laberinto de túneles, con la sensación de que cada paso que dábamos era parte de un plan mayor. «Es un depredador», dije finalmente. «Está adaptado para cazar en estas profundidades. Nosotros somos su presa ahora». El submarino dio otra sacudida cuando el agua alrededor de nosotros volvió a agitarse. «Estamos perdiendo oxígeno», dijo Clara de repente,
revisando los medidores. La presión de las embestidas ha dañado los tanques, y nuestras reservas se están agotando más rápido de lo que deberían. Las palabras de Clara cayeron como un mazazo. Además de estar atrapados en un sistema de cuevas submarinas con un monstruo acechando, ahora nos enfrentábamos a otro enemigo, el tiempo. Lucas, tenemos que detenernos. No podemos seguir avanzando sin hacer reparaciones, le dije, tratando de no sonar desesperado. Pero la verdad era que estábamos desesperados. El submarino estaba en malas condiciones, y seguir avanzando sin hacer nada solo nos acercaría más al final. Él asintió, con la mandíbula tensa, y comenzó a reducir la velocidad del submarino hasta que finalmente nos detuvimos en una pequeña cavidad. Las luces del submarino parpadearon y chisporrotearon, proyectando sombras temblorosas en las paredes rocosas de la cueva. Era un espacio claustrofóbico, apenas lo suficientemente grande para maniobrar, pero sabíamos que no había otra opción. Voy a intentar hacer lo que pueda, dijo, levantándose para revisar los sistemas de propulsión. Pero esto no es una reparación sencilla. Nos falta equipo, y estamos trabajando contrarreloj. Mientras comenzaba su trabajo, el resto de nosotros permanecimos en silencio, cada uno lidiando con el miedo a su manera. Jorge, que normalmente no dejaba que las emociones lo dominaran, estaba pálido y callado, su mirada perdida en la oscuridad más allá de los focos del submarino. Nos está esperando, dijo Ana en voz baja, casi para sí misma. Sabe que no podemos huir. Mientras Lucas seguía trabajando, cada minuto que pasaba sentía como si el aire dentro del submarino se volviera más denso, más pesado. En ese momento, el submarino tembló violentamente. Un sonido profundo, casi un rugido, reverberó a través de las paredes de la cueva. Sentimos el golpe como si un tren hubiera chocado contra nosotros, y varios de los instrumentos en el panel principal comenzaron a parpadear en rojo. «Está aquí», gritó Jorge, su pánico desbordándose mientras se aferraba a los asientos. La criatura había vuelto. El submarino se sacudió de un lado a otro, como si fuera un juguete en las garras de un depredador colosal. La estructura crujió, y por un momento, todos pensamos que se rompería bajo la presión. «Lucas, tenemos que movernos», grité. «No podemos quedarnos aquí». Él luchaba con los controles, pero la criatura nos estaba empujando hacia el fondo del túnel. Estábamos siendo arrastrados, cada vez más lejos de cualquier posibilidad de escapar. «No responde», gritó, su voz llena de frustración. «Si no podemos movernos, entonces necesitamos otro plan», dijo Clara con una frialdad que me sorprendió. «¿Qué tenemos que pueda alejarnos de aquí? ¿Algo que pueda distraer a la criatura?» Era una pregunta desesperada, pero tenía razón. No podíamos seguir esperando a que el submarino se reparara por completo. El tiempo se acababa, y el oxígeno era cada vez más escaso. Teníamos que hacer algo, cualquier cosa, para alejarnos de esa trampa. «Podríamos sobrecargar las luces», sugirió Ana de repente, su mirada fija en los controles. «Si esa cosa ha vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, quizás la luz intensa la asuste o la confunda. Podríamos aprovechar ese momento para escapar». La luz era nuestra única esperanza. Aunque no sabíamos si funcionaría, teníamos que intentarlo. Por fin Lucas había logrado reactivar los motores, aunque de forma inestable. «Las luces están listas», gritó Ana, su voz llena de una mezcla de urgencia y esperanza. Habíamos concentrado toda nuestra energía en los focos exteriores, preparando una sobrecarga que esperábamos cegara o al menos desorientara a la bestia. Sabíamos que esta era nuestra única oportunidad para salir vivos de allí. «Cuando demos la señal, activa los motores a máxima potencia», dije, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. «Con suerte, la luz la mantendrá a raya el tiempo suficiente para que podamos escapar». Ella asintió, sus manos listas sobre los controles. Sentimos la fuerza de la embestida en el casco del submarino, un golpe brutal que nos hizo girar violentamente. Los instrumentos parpadearon, y el aire en la cabina se llenó con el sonido de metal crujiendo. Pero esta vez, no fue solo una sacudida. En un instante, una de las extremidades de la criatura atravesó el casco del submarino, rompiendo el sello de una de las escotillas laterales.
Fue un movimiento tan rápido, tan violento, que ninguno de nosotros tuvo tiempo de reaccionar. Todo lo que escuché fue un grito desgarrador. Me giré justo a tiempo para ver cómo una de las extremidades de la criatura, alargada y cubierta de una piel dura y escamosa, había atrapado a Ana. La había enganchado como si fuera un insecto en una trampa. Su cuerpo fue arrastrado fuera del submarino antes de que pudiéramos siquiera intentar ayudarla. Su grito sonó por todo el interior de la cabina, un grito de puro pánico y dolor que se me clavó en el alma. Ana, grité, moviéndome instintivamente hacia la escotilla, pero Lucas me sujetó del brazo, su rostro desencajado por el miedo. No puedes hacer nada, dijo con voz rota. Está fuera. Está sin vida. Pero no podía aceptar eso. La impotencia me golpeó. Su grito seguía sonando en mis oídos, incluso cuando ya no podía oírse. En cuestión de segundos, una de nuestras compañeras había sido arrebatada por la criatura, atrapada y llevada al abismo, y ni siquiera habíamos tenido tiempo de procesarlo. Todo lo que quedaba de ella era el eco de su sufrimiento y el agujero que la criatura había dejado en la estructura del submarino. «Está jugando con nosotros», gritó Jorge, su voz descontrolada por el pánico. «Nos caza uno por uno. Va a acabar con todos». «No podemos quedarnos aquí», gritó Clara. «Si no nos movemos, seremos los siguientes». Lucas, aún en shock, se forzó a volver a los controles. «Voy a intentar movernos, pero los motores no aguantarán mucho más. Y con ese agujero no podemos soportar mucha más presión». El submarino estaba comprometido. El casco tenía una fisura visible por donde la extremidad de la criatura había irrumpido. Aunque no estábamos aún en riesgo inmediato de implosión, el daño era significativo. Ya no éramos un equipo científico. Esto no era una misión de exploración. Era una lucha por la supervivencia, y cada uno de nosotros lo estaba afrontando a su manera. Jorge no paraba de murmurar entre dientes, perdido en su propio miedo. Clara trabajaba frenéticamente para detener el flujo de agua, pero su rostro, aunque concentrado, estaba pálido y desencajado. Lucas, con las manos tensas en los controles, estaba temblando. «No sé si vamos a poder salir de aquí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para nosotros. «Tenemos que intentarlo», le respondí. Pero incluso yo podía escuchar la duda en mi propia voz. La criatura estaba jugando con nosotros, y si no encontrábamos una forma de salir de esos túneles, sería cuestión de minutos antes de que volviera a atacar. El submarino comenzó a moverse de nuevo, aunque más lentamente que antes. Los motores, dañados por las embestidas, emitían un zumbido irregular que nos recordaba lo frágiles que éramos en esas profundidades. A cada metro que avanzábamos, el eco del ataque anterior reverberaba en nuestras mentes. Jorge trataba de reponerse concentrándose en las lecturas del sonar, su única vía de escape de la realidad inmediata. Sus manos recorrían frenéticamente los controles, buscando respuestas, una explicación o alguna señal que nos ofreciera una pizca de esperanza. Pero lo que encontró no fue consuelo. Fue peor. «Esto no tiene sentido», murmuró, su voz apenas audible sobre el zumbido del motor. «Hay algo más». «¿Qué quieres decir?», le pregunté, intentando mantener la calma a pesar del nudo que sentía en el estómago. Él no apartaba la vista de las pantallas del sonar, sus ojos abiertos y llenos de pánico. «Las lecturas, no hay solo una criatura allá afuera. Hay más. Muchas más». Sentí como si el mundo se desplomara bajo mis pies. «¿Más? ¿De qué estás hablando?». Giró la pantalla hacia mí, mostrando el radar. Las lecturas eran confusas, distorsionadas, pero claramente mostraban múltiples formas gigantescas moviéndose a nuestro alrededor. No había solo una criatura en las profundidades del sumidero. No estábamos siendo cazados por un depredador solitario, sino por un ecosistema entero de monstruos antiguos. «Son varias, moviéndose en diferentes direcciones», explicó con la voz rota por el miedo. «Están en la caverna principal y alrededor de los túneles. Son enormes, y parecen estar activas ahora». El miedo comenzó a paralizarnos a todos. Clara,
se apartó de los controles y se recostó contra la pared del submarino, respirando con dificultad. El sudor perlaba su frente, y sus ojos reflejaban la misma desesperación que sentíamos todos. Estábamos atrapados en un entorno hostil, rodeados por seres de los que no sabíamos nada, y nuestras opciones se reducían. «Esto no es posible», la doctora murmuró. «No pueden ser tantas. ¿Cómo es que nadie las hubiera detectado antes?» «El sumidero ha estado sellado o inaccesible hasta ahora», dijo Lucas con voz tensa. «Quizá esas cosas han estado aquí por milenios, completamente aisladas. Hemos entrado en su territorio sin darnos cuenta. El océano es vasto, y siempre he sabido que guarda secretos oscuros y desconocidos. Pero esta era una nueva dimensión estremecedora. No habíamos descubierto un simple abismo submarino. Habíamos caído en un ecosistema oculto, un sistema cerrado donde estas criaturas habían evolucionado durante millones de años, sin contacto con el mundo exterior. «Estamos en su terreno», dijo Jorge, su voz quebrándose por el miedo. «Todo esto, estos túneles, las cuevas están hechas para ellos. Nos están cazando en su propio mundo». El pánico comenzó a extenderse por la cabina del submarino. «Si perdíamos el control, estamos acabados. Necesitamos un plan». Lucas trabajaba desesperadamente en los controles, tratando de mantener los sistemas funcionando mientras el submarino emitía alarmas que señalaban daños críticos. Estábamos atrapados en un rincón oscuro del océano, rodeados por monstruos que habían esperado siglos, tal vez milenios, para cazar de nuevo. Mientras tratábamos de encontrar una salida, fue el ingeniero quien hizo el descubrimiento que cambiaría nuestra situación, al menos momentáneamente. «Esperen, algo no cuadra», murmuró mientras revisaba los sistemas del submarino. Su rostro, iluminado por el tenue resplandor de las pantallas, mostraba una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿Qué pasa?», le pregunté, acercándome a los controles, tratando de encontrar algún indicio de lo que había visto. «Las criaturas no se acercan cuando las luces están encendidas a máxima potencia. Es como si evitaran la luz más intensa», explicó, con los ojos fijos en las lecturas del radar. «Mira, en los momentos en que reforzamos la iluminación exterior, los ataques cesaron, o al menos disminuyeron. Es como si la luz las repeliera». De repente, todo encajaba. Cada vez que la criatura atacaba, lo hacía en los momentos en que nuestras luces parpadeaban o cuando nos encontrábamos en zonas más oscuras. Y en los momentos en que las luces del submarino brillaban con toda su potencia, había una especie de pausa, un retroceso, como si el depredador no pudiera soportarlo. «¿Estás seguro?», preguntó Clara, la esperanza teñida de duda en su voz. «¿Es solo la luz lo que las aleja?». «Es lo único que parece afectarles», respondió él, ajustando los controles de las luces. «No podemos luchar contra ellas, pero tal vez podamos mantenerlas alejadas el tiempo suficiente para encontrar una salida». Era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, aunque sabíamos que era solo temporal. La energía del submarino estaba disminuyendo rápidamente. «Si es así, tenemos que usar toda la energía que nos queda para alimentar las luces», dije, tomando la decisión. «Debemos concentrar la energía en los focos exteriores, reforzar la iluminación lo más que podamos. Si podemos mantenerlas alejadas por un tiempo, tal vez podamos ganar el tiempo suficiente para salir de aquí». Asintió, mientras trabajaba en redirigir la energía de los sistemas no esenciales hacia las luces. «Eso nos dará algo de tiempo, pero no mucho. Las baterías están casi agotadas». «Es lo único que tenemos», contesté, aunque sabía que no era suficiente. Lucas finalmente terminó de ajustar los sistemas. Las luces del submarino parpadearon, y luego brillaron con una intensidad renovada. El interior de la cueva submarina se iluminó con un resplandor cegador, revelando por un momento las paredes rocosas que nos rodeaban. La luz rebotaba en las superficies irregulares, creando sombras largas y extrañas, pero la claridad que ofrecía era tranquilizadora. Sabíamos que las criaturas no se acercarían mientras esa luz brillara. Jorge, que hasta entonces había estado en silencio, se acercó al sonar, revisando las lecturas con atención. «Están retrocediendo», confirmó, susurrando como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Las formas gigantes están moviéndose hacia las zonas más oscuras de la cueva. No se acercan a la luz. Por un momento, la tensión en la cabina disminuyó. La luz, nuestra única defensa, había funcionado. El submarino había sido diseñado para exploraciones de corta duración, no para soportar horas de ataques y maniobras en condiciones extremas. Habíamos agotado gran parte de nuestra energía solo en mantener el submarino en movimiento y reparando los daños críticos. Y ahora, toda esa energía se concentraba en alimentar las luces. Tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, dije, tratando de mantener un tono de autoridad. ¿Cuánto podemos movernos sin comprometer la energía de las luces? El ingeniero revisó los sistemas rápidamente. Podemos avanzar, pero no a mucha velocidad. Si intentamos acelerar, agotaremos las baterías más rápido. Entonces nos movemos despacio, decidí. No podemos quedarnos aquí esperando. Si estas cosas vuelven a atacar, necesitamos estar en un lugar donde tengamos más espacio para maniobrar. El submarino comenzó a moverse lentamente, deslizándose entre las rocas y formaciones de la cueva submarina. La presión no era solo física, era mental, emocional, algo que se clavaba en cada fibra de nuestro ser mientras el submarino se tambaleaba en la penumbra de las profundidades. Jorge estaba al borde de la histeria. Desde que había descubierto las múltiples criaturas en el sonar, no había podido recuperar la calma. Su rostro, habitualmente pálido pero sereno, se veía ahora desencajado, con los ojos llenos de miedo y las manos temblando sin control. No dejaba de murmurar para sí mismo. No podemos quedarnos aquí, no podemos, se nos acaba el tiempo, no podemos, repetía una y otra vez. Tienes que tranquilizarte, le dije, intentando sonar firme, aunque yo mismo estaba luchando por no sucumbir al pánico. Lucas está haciendo lo que puede para mantenernos en movimiento. Si perdemos la calma, estamos acabados. Pero ya no escuchaba. Estaba perdido en su propio miedo. Me di cuenta de que, mientras hablaba, sus ojos no estaban fijos en mí, sino en la escotilla del submarino. El pánico había invadido su mente, y en su delirio, buscaba una salida desesperada, sin importar cuán irracional fuera. No puedes salir ahí fuera, le advertí, dándome cuenta de lo que estaba pensando. No sobrevivirías ni un segundo. Este es el único lugar seguro que tenemos. Pero sus manos ya estaban temblando hacia los controles de la escotilla. No puedo quedarme aquí, no puedo, no nos queda tiempo, no puedo, tengo que salir. No, gritó Clara, pero era demasiado tarde. Con un movimiento frenético, Jorge desactivó el seguro de la escotilla, y antes de que pudiéramos detenerlo, se lanzó hacia el compartimiento de salida. Los sistemas de emergencia intentaron sellar el área, pero él, consumido por el pánico, abrió la compuerta de salida. Un chorro de agua helada irrumpió en el compartimiento, arrastrándolo hacia la negrura del abismo. El agua llenó la cámara con un estruendo ensordecedor, y lo último que vimos fue su figura siendo tragada por la oscuridad, desapareciendo en las profundidades. No hubo tiempo para procesarlo. Un minuto estaba allí, y al siguiente, había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue devastador. La pérdida de Ana había sido brutal, pero la de Jorge fue peor. Había sido tan repentina, tan absurda. El miedo lo había consumido por completo, al punto de preferir lanzarse a la oscuridad que quedarse con nosotros. Y lo más inquietante era que, en el fondo, todos comprendíamos su decisión. El submarino, que debía ser nuestro refugio, ahora parecía una prisión. Clara respiraba con dificultad, su cuerpo temblando mientras trataba de contener las lágrimas. No podemos hacer nada, estamos atrapados aquí. Lucas intentaba mantener el control de la situación, pero su rostro reflejaba el mismo pánico que todos sentíamos. Tenemos que mantener la calma. No podemos perder la cabeza. El submarino todavía tiene energía, las luces siguen funcionando. No nos han atacado aún. Si perdemos el control, será el fin. Si logramos que el submarino aguante un poco más, podríamos salir de aquí, dijo el ingeniero, ajustando los controles. No estamos muy lejos de la salida de los túneles. Si conseguimos llegar a aguas abiertas,
Podríamos tener una oportunidad. A pesar de la desesperación que nos consumía, esas palabras encendieron una chispa de esperanza en mí. La posibilidad de escapar aún estaba allí, aunque frágil. Sabía que las criaturas seguían observándonos, acechando desde las sombras, pero si podíamos salir del sumidero, tal vez tendríamos una oportunidad de sobrevivir. Clara dijo, ¿crees que podremos llegar a la salida antes de que se agoten las luces? No lo sé, respondió. Pero es nuestra única opción. Cada vez que las luces titilaban, el abismo que nos rodeaba parecía cerrarse un poco más, como si la oscuridad se preparara para tragarnos vivos. Sabíamos que las criaturas estaban allí, siempre cerca, esperando. Habían aprendido nuestros patrones, nuestros movimientos, acechando como cazadores pacientes. Habían visto cómo nuestros recursos se agotaban, cómo la desesperación crecía en nosotros, y estaban listas para el ataque final. Estamos cerca de la salida, dijo Lucas, su voz rota por el cansancio y el miedo, mientras luchaba por mantener el submarino en funcionamiento. La luz de las pantallas apenas iluminaba su rostro sudoroso, reflejando el esfuerzo de cada maniobra. Solo necesitamos unos minutos más. Eso si las luces aguantan, murmuró Clara, mirando nerviosa las lámparas que empezaban a parpadear cada vez con más frecuencia. El silencio que siguió a esas palabras fue sofocante. Estábamos al límite, mental y físicamente. Las criaturas habían jugado con nosotros durante horas, probando nuestras defensas, buscando cualquier debilidad. Justo cuando comenzábamos a avanzar nuevamente, ocurrió lo inevitable. Las luces fallaron. Fue solo por un segundo, pero en ese breve lapso, el mundo que conocíamos desapareció. El silencio que llenó ese instante fue tan profundo que sentí como si todo se hubiera detenido, mi respiración, mi corazón, el tiempo mismo. Y entonces, llegó el golpe. La criatura embistió el submarino con una fuerza que me sacudió hasta los huesos. El casco crujió como si fuera de papel, y los instrumentos vibraron violentamente mientras el submarino giraba sin control. Lucas luchaba por estabilizarlo. Las alarmas sonaban sin descanso, y sentíamos el agua filtrándose por las grietas. Y luego, en medio del caos, los restos de Jorge aparecieron flotando frente a nosotros. El cuerpo, o lo que quedaba de él, fue arrastrado por la corriente oscura que había invadido la cabina de mando. Estaba destrozado, irreconocible. Su torso estaba desgarrado, y sus extremidades habían sido arrancadas por lo que solo podía ser la fuerza brutal de las mandíbulas de la criatura. El agua oscura que llenaba parte de la cabina lo arrastraba lentamente, y su rostro, aunque irreconocible por las heridas, llevaba una expresión de pánico que no podía olvidar. «Dios, Jorge», susurró Clara, retrocediendo, su rostro pálido. «Tenemos que salir de aquí, ya», grité, forzando mi voz por encima del ruido de las alarmas y el crujido del metal. «Lucas, ¿puedes mover el submarino?» Él estaba luchando con los controles, el sudor le corría por la frente mientras intentaba estabilizar la nave. «Los motores apenas responden, pero puedo intentarlo». Las luces volvieron a parpadear, pero no parecían tener la misma fuerza. Sabía que estábamos a punto de perderlas para siempre. La criatura estaba cerca, acechando en la oscuridad que rodeaba al submarino, y solo estaba esperando el momento exacto para volver a atacar. Era como si pudiera oler nuestra desesperación. «No tenemos opción». «Hazlo», le ordené, mi voz cargada de urgencia. Sabía que era un movimiento desesperado, pero era nuestra única oportunidad. El submarino comenzó a moverse, lentamente al principio. Las luces, aunque parpadeantes, seguían proporcionando algo de protección, pero sentíamos que el agua se movía alrededor de nosotros, como si las criaturas estuvieran siguiendo cada movimiento, esperando el momento exacto para atacar. Pero justo cuando parecía que estábamos logrando escapar, el submarino se detuvo en seco. Un nuevo golpe, más violento que los anteriores, lo sacudió con una fuerza devastadora. Sentí como el casco cedía bajo la presión, y un crujido ensordecedor sonó en la cabina. Estábamos siendo arrastrados hacia las profundidades por la criatura. Entonces, tomé la decisión. «Tenemos que lanzarlo todo», dije, mi voz sonando extraña incluso para mí. Sabía lo que estaba sugiriendo, un último intento desesperado.
Lucas, activa las luces de emergencia al máximo. Toda la energía que nos queda, úsala para cegarlos. Es la única forma de ganar tiempo. Levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de agotamiento y miedo. ¿Las luces de emergencia? Si hacemos eso, agotaremos las baterías en minutos. No tendremos tiempo de escapar. Lo sé, respondí, apretando los dientes. Pero si no lo hacemos, esa cosa nos destruirá en segundos. Al menos tendremos una oportunidad, por pequeña que sea. Clara levantó la cabeza, su mirada llena de miedo, pero también de comprensión. Sabía que no había otra opción. Lucas asintió, aunque con una expresión de resignación en el rostro. Sabía que las probabilidades de éxito eran mínimas, pero ya no había más cartas que jugar. Con manos temblorosas, comenzó a redirigir la poca energía que quedaba hacia las luces de emergencia. Todo lo que habíamos estado reservando para mantener el submarino funcionando ahora se concentraría en un destello cegador, una última defensa contra el monstruo que nos acechaba. Estoy redirigiendo todo a las luces, dijo. Cuando las active, no habrá vuelta atrás. Asentí, mis ojos fijos en la oscuridad más allá de las ventanas del submarino. Sabía que la criatura estaba allí, esperando el momento en que las luces se apagaran por completo. La única esperanza era que ese destello final fuera suficiente para desorientarla, para cegarla, aunque solo fuera por unos segundos. Él presionó el último botón, y de repente, la cabina se llenó con un zumbido ensordecedor mientras la energía fluía hacia los focos exteriores. Las luces de emergencia, pequeñas pero poderosas, comenzaron a brillar con una intensidad cegadora, iluminando todo a nuestro alrededor en un resplandor que convertía las profundidades en un paisaje fantasmagórico. Por un breve momento, lo vimos todo. Las paredes rocosas de la caverna se revelaron con una claridad estremecedora, y allí, moviéndose con torpeza, estaba la criatura. Era aún más monstruosa de lo que habíamos imaginado. Su cuerpo era una amalgama de apéndices retorcidos y placas óseas que parecían fundirse con la oscuridad misma. Su piel, rugosa y cubierta de un exoesqueleto calcificado, reflejaba la luz en destellos irregulares. Pero lo más estremecedor eran sus ojos, pequeños y brillantes, que parpadearon de dolor bajo la intensa luz. Estaba cegada. La criatura se retorció, su cuerpo convulsionándose con violencia. Era como si la luz la hubiera desorientado por completo, y en su desesperación, comenzó a atacar a ciegas, golpeando las paredes de la caverna con furia. Los apéndices alargados y musculosos chocaban contra las rocas, provocando ondas sísmicas que sacudían el submarino. Sentíamos como el suelo bajo nosotros vibraba con cada impacto. «Está atacando a ciegas», gritó Lucas, luchando por mantener el submarino estable mientras las sacudidas nos lanzaban de un lado a otro. «Tenemos que aprovecharlo». Sabíamos que solo teníamos unos minutos antes de que las luces se apagaran para siempre. La criatura estaba completamente desorientada, pero seguía siendo peligrosa. «Arranca los motores», grité, aferrándome a los controles. «Tenemos que salir de aquí ahora». El ingeniero, con manos temblorosas, activó los motores. El submarino comenzó a moverse lentamente, su estructura crujiendo y debilitada bajo la presión, pero aún en funcionamiento. Sentí un pequeño destello de esperanza mientras avanzábamos hacia la salida de la caverna, dejando atrás a la criatura que seguía golpeando todo a su paso. Pero justo cuando pensé que lo habíamos logrado, algo mucho peor apareció en el radar. Mientras avanzábamos hacia la salida, las luces cegadoras del submarino habían atraído a más de esas bestias prehistóricas. Decenas de formas enormes comenzaban a emerger de las cavernas circundantes, moviéndose hacia nosotros. Era un enjambre marino, criaturas que habían sobrevivido en la oscuridad durante milenios y que ahora habían sido despertadas por nuestra presencia. ¿Más criaturas? «Vienen hacia nosotros», gritó Lucas, aumentando la velocidad del submarino lo más que podía. El submarino se tambaleaba mientras intentábamos escapar, avanzando hacia la superficie con cada vez menos energía. Las criaturas nos rodeaban, sus cuerpos masivos moviéndose en la penumbra, siguiendo la luz como polillas hacia una llama. Las luces cegadoras que habíamos usado para salvarnos ahora nos estaban condenando. Las luces de emergencia parpadearon una vez más,
y supe que estábamos al borde del abismo. Si fallaban, no habría forma de escapar. Las criaturas caerían sobre nosotros, y no quedaría nadie para contar lo que habíamos visto en el sumidero. No puedo mantener esta velocidad por mucho tiempo, gritó Lucas desde los controles. Su voz estaba llena de desesperación, mezclada con la fatiga que lo había mantenido despierto durante horas. Su rostro estaba cubierto de sudor, y su mano temblaba visiblemente mientras ajustaba los controles una y otra vez, intentando estabilizar el submarino. El radar parpadeó, mostrando algo que ninguno de nosotros quería ver. La criatura principal, la monstruosa bestia que había intentado destruirnos, se movía rápido hacia nosotros. Su tamaño era descomunal, mucho mayor que cualquier otra forma de vida que habíamos visto en el abismo. Incluso cegada, no se detendría. Estaba decidida a cazarnos. «Está viniendo», dijo Clara, con la voz quebrada. «Está justo detrás». Podía sentir el pánico apoderándose de mí. Estábamos tan cerca de la superficie, pero también tan lejos. Cada segundo era una eternidad, y cada metro ganado parecía una lucha interminable. Los sonidos de la criatura moviéndose en la oscuridad eran inconfundibles, el eco de sus golpes sonaba en el agua, como una advertencia de lo que estaba por venir. «Estamos casi fuera, solo unos metros más», murmuró Lucas, como si intentara convencerse a sí mismo de que podíamos lograrlo. Pero entonces, el submarino tembló violentamente. Un impacto brutal, como si algo colosal hubiera golpeado directamente contra nosotros, sacudió la nave con una fuerza devastadora. Me aferré al asiento mientras el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Los paneles de control comenzaron a chisporrotear, y los instrumentos parpadearon. «Está aquí», gritó Clara, sus ojos llenos de pánico. «La criatura está atacándonos otra vez». El submarino se tambaleaba como si estuviera a punto de partirse en dos. Podíamos oír el rugido de la criatura fuera de la nave, un sonido gutural que reverberaba a través del agua, acompañado por los golpes constantes de sus apéndices contra el casco. «Tenemos que hacer algo», grité, sabiendo que estábamos al borde de la destrucción. El ingeniero no respondió de inmediato. Estaba concentrado en los controles, su rostro estaba marcado por una mezcla de dolor y desesperación. Su brazo izquierdo tenía una herida profunda, el resultado de uno de los impactos anteriores que lo había lanzado contra los paneles, pero él no parecía notarlo. Sus manos se movían frenéticamente. «Voy a sobrecargar el sistema», dijo con dificultad, su voz apenas audible. «Puede que nos dé el impulso final, pero no sé si el submarino lo resistirá». «Hazlo», le ordené, sin pensar en las consecuencias. No teníamos otra opción. Estábamos a segundos de ser devorados, y si no hacíamos algo ahora, no habría después. El submarino tembló una vez más, pero esta vez, aceleró con una velocidad inesperada. El rugido de los motores llenó la cabina, y por un momento, pensé que todo iba a estallar. La criatura, desorientada por el súbito aumento de velocidad, perdió su oportunidad de embestirnos de nuevo. Pude verla por la ventana lateral, su colosal cuerpo moviéndose en un torpe intento por alcanzarnos, pero estábamos fuera de su alcance. Nos lanzábamos hacia arriba, hacia la superficie, con el último aliento de energía que le quedaba al submarino. Pero el precio había sido demasiado alto. Lucas se derrumbó sobre los controles, su cuerpo convulsionando por el dolor. El líquido de su herida se extendía por el suelo de la cabina, creando un charco oscuro que se mezclaba con el agua que aún goteaba del techo. Clara se lanzó hacia él, pero yo sabía que era inútil. La herida era demasiado grave, y él había estado ignorando el dolor durante demasiado tiempo. Ella se quedó junto a su cuerpo, con las manos temblando, intentando procesar lo que acababa de suceder. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con la voz rota. No tenía respuesta. El submarino, ahora en piloto automático, seguía ascendiendo lentamente. A través de las ventanas, la luz del sol comenzó a filtrarse, débil. Estábamos cerca de la superficie. Lo habíamos logrado. Pero el dolor era insoportable. El ingeniero, que había hecho todo por salvarnos, no había sobrevivido. El submarino emergió en la superficie con un crujido. Los motores se detuvieron, y el agua,
ahora calmada y brillante bajo el sol, era un contraste irónico con el infierno que habíamos vivido en las profundidades. Me quedé allí, sentado junto al cuerpo inerte de Lucas, con Clara a mi lado, ambos exhaustos, rotos. Y aunque estábamos fuera de las garras de las criaturas, algo en mí no podía evitar sentir que el verdadero peligro no había terminado. Cuando el equipo de rescate llegó, todo sucedió rápido. Me sacaron del submarino, exhausto, apenas consciente. Recuerdo vagamente cómo me llevaron en una camilla, mis oídos zumbaban con el eco del agua y las criaturas que había dejado atrás. Clara no hablaba, estaba en shock, sus ojos vacíos, como si su mente hubiera quedado atrapada en ese abismo para siempre. El cuerpo de Lucas fue transportado en silencio, cubierto por una manta que ocultaba lo que las profundidades le habían hecho. Intenté contar lo que sucedió. Les hablé del agujero azul perdido, de las criaturas prehistóricas que nos cazaron en la oscuridad, de cómo habíamos sido arrastrados a un infierno submarino del que apenas escapamos con vida. Les hablé de Ana, de Jorge, de Lucas, de cómo sus vidas fueron arrancadas por bestias de otro tiempo. Pero nadie me creyó. El oficial a cargo de la investigación me escuchaba con una mirada inexpresiva. Tomaba notas, pero sus ojos me decían lo que ya temía, no querían la verdad. Sus preguntas eran superficiales, centradas en los fallos técnicos del submarino, en las alucinaciones que podíamos haber sufrido por la falta de oxígeno. Me observaban como si fuera un hombre roto, alguien que había perdido la razón en las profundidades insondables del océano. No era difícil ver la narrativa que querían construir, el estrés, la presión del agua, los fallos técnicos. Era más fácil creer que todo había sido producto del pánico, del miedo, de una mente desequilibrada. Intenté insistir. Finalmente, el hombre de traje oscuro, con un emblema gubernamental que no reconocí, se acercó a mí. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si ya hubiera escuchado todo lo que necesitaba saber. Se inclinó hacia mí, con una voz neutral y distante, me dijo: "El sumidero ha sido cerrado. Nadie más podrá entrar. Se ha clasificado como una zona prohibida para proteger el ecosistema marino. El informe oficial declarará que fue un accidente, resultado de un fallo técnico en el submarino. Será mejor para todos. Proteger el ecosistema", repliqué con una risa amarga, sintiendo la rabia y la impotencia arder en mi pecho. "No quieren que nadie descubra lo que realmente hay ahí abajo". El hombre me miró durante un largo momento, sus ojos sin emociones, como si lo que decía no tuviera ninguna importancia. "No hay nada que descubrir. No hay nada que contar", dijo finalmente, su voz fría como el acero. Y con esas palabras, supe que todo estaba decidido. El agujero azul perdido fue oficialmente sellado. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los científicos y la prensa, pero las autoridades lo acallaron con facilidad. Dijeron que era para preservar un ecosistema frágil, pero yo sabía que la verdad era mucho más siniestra. No querían preservar nada. Solo querían que nadie más viera lo que habíamos visto, que nadie más despertara a las criaturas que habitaban en esas profundidades. Después del rescate, intenté hablar con Clara, pero ella ya no era la misma. Se negó a hablar sobre lo que había sucedido, como si cada palabra la arrastrara de vuelta a ese abismo oscuro y estremecedor. Finalmente, desapareció. No la culpo. Cuando volví a mi hogar, traté de contar la historia, de hacer que alguien me escuchara, pero nadie quería oír la verdad. Me convertí en el científico loco, el hombre que afirmaba que había monstruos en el fondo del mar. A veces sueño con esos túneles, con el eco de los golpes de la criatura contra el submarino. Siento como me arrastra hacia la oscuridad, hacia un abismo del que no puedo escapar. Despierto empapado en sudor, con el sonido del agua aún sonando en mis oídos, y miro hacia el océano, recordando que siguen ahí, esperando. El océano guarda sus secretos, pero a veces, esos secretos salen a la superficie. Y cuando lo hagan, espero que el mundo esté preparado. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.